Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Únete al Dr. Nick Venditti, cofundador de Inste Global, y a Elliot Reina, pastor de jóvenes en Mundo de Fe, mientras conocemos más a Jesús a través de la Biblia. Gracias por acompañarnos en la Mesa de Jesús. Estamos ahorita en una serie enfocándonos en el libro de los Hebreos, la epístola a los Hebreos. Y esta es una epístola que la verdad yo no conozco súper bien. No he profundizado en estudiarla, pero por eso estoy bien emocionado sobre esa serie, porque si lo puedo hacer con usted, Doc, yo sé que usted conoce muy bien los Hebreos. Entonces, en el último episodio empezamos esta serie y, como les dijimos en el último episodio, vamos a enfocarnos primeramente en los primeros 3 versículos, porque hay mucho ahí sobre Jesús y quién es. Entonces, vimos en el último episodio cómo el Hijo habla por el Padre y lo que significa eso. Y el día de hoy vamos a ver cómo el Hijo, siendo Cristo Jesús, es el heredero. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un heredero de qué? Y bueno, ahorita vamos a profundizar en eso. Primeramente voy a leer los 3 versículos para que tengamos el contexto y después ahí se lo paso a usted, Doc, para que nos ayude a hablar sobre ese tema. Entonces dice Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces ahí vemos esa frase en el versículo 2. En esos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. ¿Qué significa eso? Heredero de todas las cosas. Pues primeramente creo que necesitamos entender el papel de lo que... Esto todo va enlazado en realidad el uno con el otro. Por ejemplo, la semana pasada o el episodio pasado habíamos hablado de que Dios ha hablado y habla a través del Hijo, ¿verdad? Jesucristo, a través de la historia. Entonces hablamos un poquito sobre los diferentes papeles y personas que Dios usó, profetas, y que apuntaban a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías venidero. Aquí cuando habla de heredero, no es, usa un lenguaje que necesitamos entender. El heredero lleva siempre preeminencia, por lo menos en el sentido bíblico, lleva la preeminencia. Aparte el heredero natural, vamos a decir un judío, también lo vemos en los diferentes herederos, para decirlo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento. El hijo mayor llevaba o se le daba una doble porción. En otras palabras, vamos a decir, habían 5 hijos. Entonces el primero recibía una doble porción y el segundo una porción y lo demás otra porción. Entonces, en realidad aquí nos habla de la preeminencia del Hijo. Y podemos ver, por ejemplo, si quieres leer, miremos a Salmo 2. Vamos a mirar el pasado, el presente y el futuro de las implicaciones de lo que significa ser heredero. Por ejemplo, el Salmo 2 es reconocido a través de los siglos y la Iglesia y aún el pueblo de Israel como un salmo mesiánico que habla del Mesías. Entonces el verso 8 creo que nos puede ayudar a entender esto y lo que quiere decir aquí el autor de Hebreos. Que Salmos 2:8 dice: Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Herencia tuya, las naciones, entonces. Entonces nos habla de las naciones. ¿Qué significan las naciones?
Primeramente, entendemos, depende del contexto bíblico, pero naciones normalmente refería al no judío. En otras palabras, los gentiles. Hay veces que la Biblia usa las frases los gentiles, y eso eran los no judíos. Entonces, el rol aquí o el papel del Mesías, estamos hablando un salmo que fue escrito siglos antes de Jesús. Era una profecía donde hablaba del Mesías que iba a heredar las naciones. Vemos también en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, donde habla que de toda tribu y naciones, ¿verdad?, van a estar ante el Cordero, el Mesías, y van a adorarle a él. Entonces podemos entender un poquito la promesa que se fue hecha aquí en el capítulo número 2, verso 8 de Salmos, pero que se cumple muchos años después a través de Jesús, su muerte, resurrección, y otra vez en Hebreos uno de los temas sobresaliente es que Jesús es el sumo sacerdote. Entonces todo esto implica el papel y la importancia como heredero, otra vez la preeminencia de Jesucristo, como habla aquí, ¿verdad? Podemos mirar, por ejemplo, también Éxodo capítulo 4, verso 22. Si puedes leerlo también, Elliot, para que entendamos un poquito la interacción entre Jesucristo como el Mesías, Israel como nación, pero sobre todo el papel y el cumplimiento de la palabra de Dios en la historia humana. Éxodo 4:22. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Otra vez la preeminencia y el papel de Israel en el plan de salvación. Sabemos que en Génesis capítulo 1 y 2, Dios todo lo que hizo en la creación fue bueno. Y cuando terminó la obra de la creación en el ser humano, dice que fueron hechos muy buenos y a la imagen de Dios. Pero sabemos en Génesis capítulo 3, ocurrió algo, y fue el pecado que entró al mundo y destruyó o intentó destruir la obra de Dios, de la creación. Pero sin embargo, notamos en el capítulo 3 de Génesis, donde Dios da la promesa del Mesías, el que va a cambiar y transformar todo el daño hecho por la humanidad. Y por eso es que Jesús es el Salvador del mundo. En otras palabras, había un papel que Dios estableció en Jesucristo, pero también para Israel. Israel iba y tenía que ser luz a las naciones, ¿verdad? En otras palabras, el papel de Israel era como nación modelar la vida del pueblo de Dios. Sabemos que Israel falló muchas veces, pero también necesitamos entender en Isaías, mencioné Isaías, los cuatro capítulos cuando habla del siervo sufriente, habla de Israel como nación, pero también el capítulo 52, los últimos versículos, y el capítulo 53, en realidad habla de Jesucristo como el Mesías, el cual murió por nosotros, el cual fue crucificado en la cruz, y verdad, todo lo que él pasó. Entonces necesitamos entender como heredero por él ser obediente. En Hebreos capítulo 2 nos habla del Mesías aprender ser obediente hasta la muerte, que él es el heredero, pero nosotros estamos como hijos de Dios, también somos herederos. No somos el heredero en el sentido que no somos Cristo, pero sí de lo que Cristo hizo por nosotros, nosotros sí podemos recibir y somos parte en Cristo de esa heredad. Por ejemplo, Pablo lo dice para mí bien claro en Romanos, capítulo número 8, se me olvidó, creo el verso 16, 17 por ahí,
Romanos 8, 16. Ajá. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Fijémonos, me encanta, ¿verdad?, la comparación aquí de Pablo. Dice, primeramente, que Cristo es el heredero, pero que nosotros somos coherederos. Para evitar confusión, ¿verdad? Esto no significa que nosotros hemos o somos Cristo. Por ejemplo, hay muchos que dicen, todos somos hijos de Dios. Y en cierto sentido hay una confusión con eso, porque somos hijos de Dios en el sentido a través de creación. Todos somos creados a la imagen de Dios. Pero sin embargo, si miramos a Juan capítulo 1, versos 14, y el verbo fue hecho carne y habitó en medio de nosotros, pero un poquito antes de eso, habla de que los recibieron le dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces, cuando notamos aquí Pablo en Romanos, él está hablando que nosotros somos hijos de Dios, y creo que el pueblo cristiano muchas veces hemos hecho mucho énfasis, ¿verdad? Sí, somos hijos de Dios, y hay muchos coritos y canciones que se han hecho sobre ese tema. Pero sin embargo, Pablo aquí nos habla y va mucho más allá cuando menciona también somos herederos. En otras palabras, todo lo que Jesús ha recibido por ser obediente, la muerte en la cruz, como vamos a mirar luego aquí en Hebreos. Todo eso que Jesús recibe, nosotros también lo recibimos a través de Él. Todas las bendiciones, todo lo que es los poderes, ¿verdad? Cristo dijo claramente. Otros versículos que pueden ayudarnos a entender es también Mateo capítulo 28, la gran comisión, que son versos que conocemos bastante, son muy popular. Toda potestad en el cielo y en la tierra me es dada a mí. Entonces, eso también es parte, no solamente de la gran comisión, que nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, también tenemos libre acceso, ¿verdad? Entonces, las implicaciones son tremendas para nosotros y poder entender todo lo que tenemos en Cristo. Y creo que jamás en realidad podemos, ¿cómo te puedo decir? Podemos en realidad entender la magnitud de todo esto. Creo que todos solamente estamos mirando la superficie. Sí, ok. Fue mucho lo que aquí como que ya nos ha explicado. Entonces, para ir dividiendo, un heredero era una imagen que vemos que una herencia cuando moría un padre, sus hijos tenían esa herencia. Bueno, no estamos diciendo que Dios muere cuando estamos diciendo que el hijo es el heredero. Esa idea va atada con la idea del primogénito, porque el primogénito recibía una doble herencia. Entonces, cuando vemos el lenguaje de Cristo como el primogénito, el heredero está hablando de lo mismo. Muy bien, vimos en Salmo 2.8 que la herencia es las naciones, los gentiles, los que no son Israel, o sea, todo el mundo. Muy bien. Y después vemos que también somos coherederos con Cristo, y también que esa herencia era parte de lo que Israel le tocaba hacer, que era hacer luz a las naciones. Entonces aquí viene Jesús cumpliendo el rol de Israel como su representante. Exactamente. Ok, ahora mi pregunta es, mencionó usted, Doc, Mateo 28:20, donde dice Jesús sus últimas palabras aquí en la tierra: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿no? También, entonces, si entendemos que naciones es la herencia, ¿se refiere a eso como su herencia de que en este momento estamos nosotros predicando el evangelio a todas las naciones, haciendo discípulos a todas las naciones y su reino está extendiéndose ahorita? ¿O es más referencia a su segunda venida,
en Apocalipsis, como usted también mencionó ese pasaje donde dice que toda tribu y lengua doblará su rodilla delante del Cordero y todas las naciones en ese momento del cumplimiento de su reinado que vemos cuando se consume todo en la nueva creación. ¿A qué se refiere eso de que Él hereda las naciones? ¿A lo que estamos viviendo ahorita mientras el evangelio sigue expandiéndose o a su llegada triunfal al final? No sé si me quieres explicar un poquito sobre eso. Pues yo creo que son los dos y describe el proceso de lo que es la salvación, ¿verdad? En el sentido de que somos salvos, ¿verdad? Estamos siendo salvos y seremos salvos. En otras palabras, vemos el plan de Dios, cómo se va desarrollando en la historia humana y pensemos un poquito usando la metáfora de un juez y una persona, ¿verdad? El juez declara a alguien culpable. Esa persona es culpable, pero no ejecuta la sentencia inmediatamente, sino dice tú eres culpable. Normalmente pasa un tiempo donde el juez entonces, vamos a decir, le echa a la persona 5 años en la cárcel, pero durante esa época no ha sido ejecutada la sentencia. Algo muy parecido es lo que creo que necesitamos entender aquí. Sabemos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Nos habla de la relación de Cristo con el Padre, también Cristo como el que murió y resucitó y está a la diestra del Padre, que es su papel como sumo sacerdote, que luego vamos a mirar aquí en Hebreos. Pero también llegará el momento donde esa sentencia va a ser ejecutada. Y creo que esto es muy importante, porque aunque todavía no ha sido completamente ejecutada el plan de Dios, pero sabemos, y cuando miramos hacia atrás, cuando miramos hacia el presente, sabemos el final del resultado, es que Cristo reina para siempre, toda una eternidad. Entonces nosotros viviendo en el presente, podemos mirar hacia el futuro, que nos ayuda a vivir en el presente, porque en medio de las dificultades, las tribulaciones, todo el sufrimiento, todo lo que está ocurriendo, sabemos que un día el juez va a ejecutar, ¿verdad? Tú mencionaste, toda rodilla se va a doblar y confesar que Jesucristo es el Señor. Y fijémonos en Filipenses cuando es citado, que es una cita del libro de Isaías, cuando habla en Filipenses capítulo 2, toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Fijémonos lo que sigue después de eso, para gloria del Padre. Entonces ahí es donde vamos a estar, ¿verdad? Con Jesús gobernando y reinando. ¿Por qué? Porque Satanás ha sido juzgado y ejecutado la sentencia, también la muerte. Por eso es tan importante nosotros entender lo que implica esto de ser heredero. Cristo es el heredero máximo, para decirlo. Pero nosotros, al ser hijos de Dios, hijas de Dios, a través de creer en Jesucristo, nosotros somos parte de esa herencia. No solamente nosotros, pero recibimos la herencia otra vez por lo que Jesús ha hecho y estamos con Él. Por ejemplo, pienso en Efesios capítulo 1, si podemos mirar el verso 3. Por ejemplo, hay 10 bendiciones que el apóstol Pablo escribe aquí, pero solamente creo con el verso 3 nos ayuda a entender. Efesios 1, 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En otras palabras, Cristo está a la diestra del Padre,
pero las bendiciones que Dios ha dado al Hijo, nosotros también recibimos esas bendiciones. Por eso es otra vez la preeminencia, la bendición de todo lo que Cristo ha logrado. Luego vamos a hablar sobre la obediencia de Cristo en el capítulo 2 de Hebreos, ¿verdad? Que Él aprendió la obediencia y la heredad de Cristo también es nuestra heredad. Por eso nosotros podemos decir, como Pablo dice en Romanos, ¿verdad? Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Wow, increíble. Vemos cómo toda la Biblia apunta a esto, ¿no? Sí. Apunta a Jesús. Y los versículos que nos ha puesto y todo al final es la culminación en Cristo. Una pregunta que tenía aquí, Doc, es entendiendo esto, ok, sí, Jesús es el heredero de todas las cosas y de las naciones y somos coherederos con Cristo, incluyendo esas bendiciones que podemos reinar con Él. Pero puede tener la connotación de heredero de que el hijo es menos que el padre para algunos. Para algunos podrían llegar a esa conclusión diciendo, bueno, igual que yo recibo una herencia de mi padre que es rico, yo no hice nada, solamente lo recibo. Entonces Jesús es como el hijo que es menos que el padre, que solo recibe la herencia que se le ha dado. Pero vemos que en este mismo versículo vemos que él también dice, heredero de todas las cosas en Hebreos, por medio de quien hizo también el universo. Entonces también vemos al Hijo, como lo hemos visto en otros pasajes, que es el creador, que todo fue hecho por medio de él y para él, como hemos visto en Juan, en Colosenses, etc. Entonces, ¿cómo podemos entender eso para saber que no es que Jesús es menos que el Padre, sino como usted dijo que la frase heredero significa que es Dios? No sé si nos puede explicar un poquito más eso. Sí, no queremos confundir a nadie, ¿verdad? Vemos partes en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Juan capítulo 5, si me recuerdo bien, cuando Cristo está hablando con los líderes religiosos, Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces vemos igualdad al Padre. Pero también vemos en 1 Corintios capítulo 15, al final del capítulo, si me recuerdo bien, nos habla, ¿verdad? De que entonces el Hijo, cuando ya ha hecho toda su obra, va a entregar y someterse al Padre. Que algunos dicen, ve, es que es menor o menos que el Padre. Pero aquí vemos en Hebreos, y has hecho un buen trabajo en traer eso a nuestra atención, ¿verdad? Que Él también es creador, como vimos en Juan, cuando hicimos la serie sobre Juan. Pero quiero traer para que podamos entender cómo es en estos versos hay muchas cosas que se enlacen el uno con el otro, y el verso 3 nos ayuda a entender eso, hablando, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, hablando de la naturaleza divina, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. En otras palabras, que el Hijo es el resplandor o irradia, otra traducción dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, que nos muestra la igualdad del Hijo en cuanto al carácter, pero en cuanto a su rol, su trabajo, su misión, vemos como la Biblia también nos enseña que es obediente hasta el final al Padre y al final va a someterse al Padre. Y cuando habla de someterse, nos habla de un acto de su voluntad. Yo me someto a alguien como acto de mi propia voluntad. Entonces, cuando Dios termina en Cristo Jesús el plan de salvación, Dios va a reinar a través de toda la eternidad, pero también nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, vamos a reinar con Él. Espero que no he complicado la cosa mucho, pero para que entendamos el futuro glorioso y la esperanza que nosotros tenemos.
Sí, eso es lo que me encanta de todo esto, la esperanza que nos da en Cristo Jesús, que Él ya tiene la herencia de todo, Él tiene el control de todo, la autoridad de todo. Y sí, es parte del misterio de la Trinidad ahí que vemos Ujú. que se somete, es heredero, pero al mismo tiempo es el creador, es igual, es el juez, entonces, pero yo sé que esto ha sido de bendición para todos. Espero que esto Sí, les haya dado más profundización sobre esto. Y obviamente eso es parte del misterio de la Trinidad, ahí que vemos en este pasaje y lo que estamos explicando de que Él se somete al Padre, es heredero, pero al mismo tiempo es creador, es de la misma esencia. Y bueno, ahí seguiremos platicando más sobre esto, porque estamos hablando de un Dios que va más allá de nuestro entendimiento. Entonces, obviamente va a haber aspectos de misterio en esta sí, teología. Y como también ha dicho Doc, esos 3 versículos vienen, pues todo viene unido, es un pensamiento que fluye. Entonces, seguiremos hablando más sobre esto en los próximos episodios, porque todos estos pensamientos y palabras y conceptos viene uno detrás del otro mientras está explicando en su introducción aquí el autor del Hebreos quién es Jesús. Entonces estoy emocionado para seguir profundizando en los próximos episodios más exactamente. sobre esto. Sí, Pues muchas gracias, Elliot, de verdad, y también quiero dar gracias a todos los que nos escuchan, ¿verdad? Y queremos animarles, más que cualquier cosa, que examinen ustedes mismos, ¿verdad? Yo aprecio mucho tener la oportunidad con Elliot de dialogar y aprender mutuamente, pero también queremos que ustedes examinen, escudriñen las escrituras. Y si tienen comentarios, observaciones o preguntas, favor de ponerse en contacto con nosotros. De verdad, muchas gracias, Elliot. no, igualmente, Doc. Bueno, nos vemos en la próxima. Seguimos conociendo a Jesús más a través de la Biblia. Bendiciones. Adiós.